Bendiciones, hermanos y hermanas. Es lunes 13 de marzo. Amigos televidentes, radioyentes e internautas, gusto que nos da volver aquí a este medio de comunicación para traerles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Disfruten de la transmisión que sale 24/7 por el canal 51.3 ahí en San Antonio, Texas, el 19.4 en la capital del estado, Austin, Texas, como también en la ciudad de Houston, esa metrópoli. Siga disfrutando del canal 57.10 que transmite Advenimiento TV, y en Dallas, Texas y sus alrededores el 52.7, y la frecuencia 990M, Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, que también transmite las 24 horas. Gloria al Señor. Y este día, Radio Advenimiento cumple 11 años. Fue en el mes de marzo, un 13 de marzo, que este servidor llegó por primera vez a la frecuencia 990 AM para tener un segmento de 30 minutos, un martes. El jueves de esa misma semana tuve otro segmento de 30 minutos y me dijeron que tenía que abandonar la radio, que no podía continuar más porque había hablado del Santo Sábado. Y ese día, saliendo de la radio, me llamó una hermana pentecostal y me dijo: nunca había escuchado un tema tan bonito que hablara del sábado, como usted lo ha presentado como un regalo de Dios para la humanidad. La verdad, con tantos años, me dijo, de ser pentecostal, no había reflexionado en que efectivamente el sábado es el regalo de Dios para nosotros los cristianos, y no el domingo. ¿Dónde está su iglesia? Y en esa ocasión, todavía este servidor pastoreaba una iglesia adventista del séptimo día, y le di la dirección de la iglesia adventista más cercana de donde ella vivía. Pero me fui tan contento de que, aunque me dijeron que no podía volver más a la estación, por lo menos una persona pentecostal había sido alcanzada con esta verdad tan hermosa como es la del verdadero día de reposo. Y entonces, aunque ese sabor fue agridulce, porque también teníamos que abandonar la estación, el contrato nos lo quebraron. De todas maneras, me fui a otra estación radial. La siguiente semana ya estaba en radio y estaba en otra estación, y allí ya no eran 2 días por semana, eran 3 días, y así permanecí en esa estación como por espacio de 3 meses, y Dios permitió que volviera a la estación donde me habían quebrado el contrato, la frecuencia 990 AM. Dios permitió que regresara en un horario diferente. Pero cuando estaba allí en ese horario diferente, me dijeron: ¿sabes qué? El que tenía acaparada la radio y que te hizo que quebraras el contrato, no puede seguir pagándola y va a dejar la estación. ¿La quieres tú agarrar? Y allí fue una prueba, porque implicaba incrementar el pago para poder agarrarla a miles de dólares. Y nosotros recién dando los primeros pasos en este mundo radial, y dijimos como iglesia, ¿cómo podemos hacerle frente a ese pago tan grande? Pero, hermanos, dijimos, tenemos un Dios grande también, y Él es poderoso, y Él proveerá. Tomemos posesión. Y así, hermanos, tomamos posesión de esa frecuencia 990M, y ahora estamos cumpliendo 11 años de estar al aire con el mensaje de los 3 ángeles por esa estación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y han sido 11 años que Dios no ha dejado de pagar esa radio. Así que puedo decir con toda propiedad en este lunes 13 de marzo, Ebenezer, hasta aquí
nos ayudó. Amén. Jehová. Así que radio oyentes que están en sintonía, denle ustedes gracias a Dios que pueden tener esta estación proclamándoles mensajes de profecías bíblicas, de familia, de salud y más. Oren para que el Señor siempre provea de hermanos y hermanas que coloquen aquí diezmos y ofrendas para que esa radio siga transmitiendo las 24 horas del día. Pero ahora que también estamos en televisión, con esos 4 canales rentados, veo, hermanos, la necesidad de que estos medios no se deben cerrar por falta de recursos. En la medida en que haya libertad de expresión y libertad religiosa, el pueblo de Dios debe tener en estos medios de comunicación masiva estos mensajes de verdad presente. Y es ahí donde reitero hoy el llamado a que apoyen estos ministerios, que manden aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que no se pare de pagar los $22,000 que cuesta la radio mensualmente y los miles de dólares que cuestan los 4 canales de televisión, que en total hacen $54,000 al mes. Y tampoco se deje de hacer la obra médica misionera gratis, que atiende a los enfermos sin cobrarles nada, aquí en Shepherd, Texas, en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Envíen, hermanos, diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio, que aquí se ponen a trabajar en lo que Dios ha ordenado. En la pantalla está la manera de cómo ustedes pueden aportar esos recursos. Pueden enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Pueden enviar a través de la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029, registrándolo ahí en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y enviando ahí esos diezmos, ofrendas y donaciones. Igualmente pueden llamar a ese mismo número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, como también pueden ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y dar clic donde dice donaciones y seguir los pasos. Puede también ir a paypal.com y ahí en paypal.com buscar Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y dar por ahí lo que el Señor le ponga en su corazón. Si desde el extranjero usted se quiere unir a nosotros, aportando también diezmos, ofrendas y donaciones, comuníquese al WhatsApp +1 214 881 4029 para decirle cómo lo puede enviar, de transferencia de banco a banco por la agencia de envío como es Western Union, y la otra que se llama RIA. Usted puede también desde el extranjero participar de esta obra enviando esos diezmos, ofrendas y donaciones. Así, hermanos y hermanas, está abierta la invitación para que más personas se unan a que se propague esta verdad. Será sin duda algo hermoso para su vida, una satisfacción grande el que usted tenga cuando en el reino de los cielos conozca personas que fueron ganadas para Cristo por estos medios de comunicación. Si usted vive en Colombia, coloque en esa cuenta que está ahí en la pantalla, en el Bancolombia, tenemos esa cuenta de ahorro que es de nuestro ministerio, que se llama Fundación Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles Internacional. Consigne allí diezmos, ofrendas y donaciones que han de permitir llevar adelante la obra médica misionera gratis, en ese proyecto médico misionero que queremos levantar allá en la vereda Palermo, municipio Río Sucio, departamento de Caldas. Hermanos colombianos, únanse a nosotros para proclamar este mensaje de la verdad presente y la reforma pro salud. Gracias a todos por atender este llamado y que este día el Señor toque corazones. Dios bendiga al dador alegre. Ya está aquí con nosotros los hermanos que siempre me acompañan, como son Carmelo Ramírez y Freddy Quijano. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios por
permitirme estar aquí nuevamente en este día, ¿verdad? Para compartir estas lecciones, hermanos, con ustedes, ya que estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Entonces, pues, les mandamos saludos desde aquí. Tenemos familia donde quiera, y yo, ¿verdad? Ya muchos de ustedes me han hablado, y gracias a Dios ya he empezado a conocer a algunos que han venido por acá, y qué bueno poder estar en un mismo sentir, en el de poder trabajar para la obra del Señor. Como le decía el varón, ¿verdad? Por medio de sus donaciones, de sus diezmos, de sus ofrendas, pero también de ayuda voluntaria, hermanos. Ustedes saben que aquí tenemos ya los pacientes, y los pacientes requieren de atención y se necesitan voluntarios. Pero es como les decimos, ¿verdad? Si usted no puede, pero también puede a través de sus diezmos, de sus ofrendas, qué bueno. La cuestión es que nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, y eso donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el Señor un día nos va a decir: venid benditos de mi Padre, porque ustedes también colaboraron, y ustedes también tuvieron a bien el estar presentes en todos estos proyectos que se están haciendo, como le decía el varón, no solamente aquí, ya va a empezar por ahí en Colombia, después en México, y después en otras partes, porque así es como va a terminar la obra, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Freddy, ¿cómo están? Bienvenido. Muy bien, bendecido también, gracias por esta hermosa invitación. Sabemos que es un privilegio venir aquí a grabar las lecciones, y agradecemos a todos estos hermanos que nos dan la oportunidad de ver estos videos, y que ellos comparten y le dan me gusta para que muchas más personas puedan verlo, y es un beneficio para nuestras vidas, y esperamos y deseamos que el Señor les pueda bendecir. Vamos este día a pedir la bendición del Señor para nuestro estudio que les traemos, así que voy a pedir a Freddy que haga la oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, amén, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Amén. Alabamos tu nombre, Señor, de donde estemos. Sabemos que tú nos escuchas, y que tú llegas hasta el último lugar de la tierra donde tu nombre es alabado. Amén. Sin duda alguna nos usas a diario para el estudio de la lección, pero esta no será la excepción. Invitamos a tu Santo Espíritu que nos acompañe y nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder desarrollar de la mejor manera este día. Esperamos, oh Dios, que estas personas que están escuchando estos videos sientan el deseo y la oportunidad de acercarse a ti y de guardar tu ley, oh Dios. Sabemos que muchas personas se han alejado porque piensan que el cuarto mandamiento fue abolido allá en la cruz del Calvario. Ayúdanos, oh Dios, que conforme vayamos estudiando, eso se nos vaya quitando de nuestra memoria, y podamos reafirmar que tú no aboliste nada allá en la cruz del Calvario. Ayúdanos, oh Dios, a poder confiar más en ti, y que cada persona que escuche este video sienta la necesidad de también obedecer tu ley. Amén. Amén, Señor. Te queremos pedir, Señor, perdón si te hemos ofendido, y si en el transcurso de la lección te ofendemos, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia nos pueda alcanzar. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Nuestro estudio de hoy tiene por título La pecaminosidad del pecado, y vamos a mirar en sí qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel al quebrantar aquel pacto que hicieron o que aceptaron de parte de Dios para con ellos. ¿Cómo reaccionaron, hermano Carmelo, los israelitas a las promesas de bendiciones, incluso después de haber comprendido la ley cuando fue pronunciada por Dios? Bueno, para eso vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 8, y luego después nos pasamos al capítulo 24 y el versículo 3. Dice Éxodo 19, 8: todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y ahora, si nos vamos al capítulo 24, 3, nos dice: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí vemos, hermanos, realmente ¿dónde está la falta? ¿Dónde está el pecado? ¿Verdad? Me llamó la atención el título de esta lección de lunes, la pecaminosidad del pecado, y diciéndole a Freddy como que aquí está redundando, ¿verdad? Está diciendo
cosas como repetitivas, pero hermanos, no es así. La pecaminosidad del pecado, hay muchas veces que nosotros cometemos alguna falta y como que le ponemos tamaño al pecado y decimos, no, esto no es tan malo, ¿verdad? Pero hermanos, todo es malo ante los ojos de Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces ahí vemos que muchas veces nosotros también actuamos como el pueblo de Israel, no comprendemos o no alcanzamos ver, ¿verdad?, la santidad de Dios, el grado de Dios, y nosotros a veces lo ponemos a la altura de nosotros, y se nos hace fácil decir, yo voy a obedecer, yo voy a hacer esto, lo que Dios dice, pero al último, pues, sin la ayuda de Dios no podemos, hermanos, no podemos. No cabe duda que el pueblo quiso de muy buena gana que todas las bendiciones que acompañaban a aquel pacto fueran para ellos y para sus familias. Y por eso se apresuran y dicen, todo lo que usted diga, lo vamos a hacer. Eso es como cuando nosotros queremos agarrar un trabajo y estamos en necesidad del trabajo. Y nos dicen, bueno, mira, en esto consiste el trabajo y este es el salario. Y usted de buena gana dice, no hay problema, yo le entro al trabajo. Y usted quiere la bendición del trabajo y se apresura y dice, lo haré. Pero por ahí, en el, digamos, transcurso del trabajo, por ahí por el mes o los 2 meses o 3 meses, ya usted, no sé, comienza a no gustarle algo, murmura, o lo que sea, pero entonces ya empieza a ver como que se apresuró rápido en dar aquel sí, porque está mirando de que realmente no puede, no logra completar lo que le asignan para hacer, y entonces dice usted no, y prefiere mejor renunciar. Hermanos, así el pueblo de Israel se apresuraron, vieron las bendiciones que habían en el pacto y dijeron, lo queremos para nuestra familia, todo esto que el Señor ofrece al obedecer. Sin embargo, nosotros vemos de que eso, pues, como que no fue bien pensado, o por lo menos no duró mucho el entusiasmo, porque rápido vinieron y fracasaron. El don de profecía, ¿de qué manera Freddy nos lo cuenta que sucedió? Nos dice aquí en Patriarcas y Profetas, la página 388, lo siguiente: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios, y con excesividad premura concentraron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al portarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador, revelando que el pacto de Abraham y simbolizando en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Nos damos cuenta que aquí el pueblo de Israel estaba confiado, y usualmente eso nos sucede a nosotros también, que pensamos que lo vamos a poder hacer todos nosotros, o cuando recibimos el cheque y decimos, este cheque lo hice gracias a mi esfuerzo, pero no, ahí estamos mal, porque si el Señor nos diera la oportunidad de abrir nuestros ojos,
Cada mañana no podíamos ir al trabajo, o no nos lleva con bien al trabajo, no nos trae con bien a la casa. El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo, que ellos pensaron que ellos solos podían hacerlo y quebrantaron el pacto, lamentablemente. Imagínense que Moisés estaba consagrándose allá en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, mientras ellos estaban aquí en la parte de abajo del monte, quebrantando todo lo que ya habían dicho semanas anteriores. Sí lo vamos a hacer. Pero como mencioné en el día de ayer, el pueblo de Israel nada más estaba diciendo las cosas de diente a labio, pero no les estaba saliendo del corazón, que ellos querían hacerlo de verdad, nada más lo estaban haciendo por compromiso, que ¿sabes qué, Moisés? ¿Tú quieres que te digamos eso? Aquí está, sí lo haremos. Y dice eso al Señor. Pero no lo estaban haciendo verdaderamente del corazón. Estaban olvidando las grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos, sacándolos desde Egipto hasta llevarlos al Mar Rojo. Es tan claro, hermanos, el don de profecía cuando dice es que lo querían hacer sin Cristo. Y sin Cristo es imposible guardar la ley. No se trata de un entusiasmo religioso, esto de obedecer, hermanos. Se trata de que todo se pueda en Cristo que nos fortalece. Amén. Se trata, hermanos, de permitir que Jesús nos mueva a la obediencia. Si usted no tiene a Cristo, ni un tan solo mandamiento puede usted guardar. Ni un tan solo término del pacto usted puede obedecer. Es necesario tener a Cristo. Así vemos que el pueblo lamentablemente le hizo falta el elemento clave para andar en armonía con lo que estipula el pacto. El pacto, el convenio, lo que Dios, hermanos, se comprometió a hacer si el pueblo aceptaba obedecer. Oh, hermanos, ¿cómo se mira que necesitamos nosotros de Jesús como nunca? No son 9 mandamientos, ni solo es el sábado, son 10. Y usted necesita de Jesús para obedecer los 10. Los que guardamos el sábado podríamos pensar que eso es todo. No, hay otros ahí, como por ejemplo no andar levantándole chismes a alguien, que eso es levantar falso testimonio. No andar ahí de enojado con otro, eso es no matarás. Es la antesala. Jesús dijo claramente, con solo que le llames fatuo a alguien, o ya te enojes contra tu hermano, ya violaste ese mandamiento, no matar. Y así, hermanos, debemos con Jesús buscar no codiciar, no tener otros dioses, no tener ídolos, no tomar el nombre de Dios en vano. Con Jesús, hermanos, no se trata de decir, oh sí, yo lo hago. No, sin Jesús no se puede. Así que no tomó en cuenta Israel la pecaminosidad del pecado, no tomó en cuenta de que sin Jesús el hombre fracasa, y por eso es de que ellos lamentablemente no pudieron obedecer el pacto. ¿Y cuáles eran los términos de este pacto, Freddy? Según Deuteronomio 27:26, y usted, hermano Carmelo, Ezequiel 10:11, y un servidor, Levítico 18:5. Deuteronomio 27:26. Dice: maldito que confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Uno de los términos era que debían de que comprender totalmente de qué se estaba hablando, de qué pacto estaba hablando el Señor Jesús en este momento, porque dice: maldito el que confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Lamentablemente el pueblo de Israel confirmó y dijo: sí, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, pero por un momento lo estaba diciendo que sí, y después lamentablemente estaban yéndose por otro rumbo ya, escuchando la voz de Satanás, y no confirmaban el pacto que estaban haciendo con el Señor Jesús. Bueno, ahora en Ezequiel 20:11 nos dice: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Hermanos, estos eran unos términos que el Señor, ya ellos habían visto todos los favores, todas las maravillas del Señor, pero todo, como decimos, tiene términos,
tiene convenio. Y aquí Él les dijo, ¿verdad? Si ustedes les di a conocer mis decretos, todo eso. Y dice, y el hombre que los cumpla vivirá, hermanos. Es lo mismo que decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo o el banco, ¿verdad? Yo estoy comprándole una casa al banco. Y el banco me da también sus términos. Me dice, mira, esto y esto. Si tú te pasas 3 meses sin darme el pago, automáticamente ya pierdes la casa. Entonces aquí el Señor, después de haberlos bendecido en gran manera, al haberlos sacado de la casa de servidumbre, de haberlos mostrado su poder, ¿verdad? Y ver que eran como Él quería que fueran su especial tesoro, todavía, hermanos, aquí por eso les dice, les di mis decretos, ¿verdad? Y les di también todos mis mandamientos, por los cuales, si ustedes los cumplen, vivirán. Es un cerco para resguardarlos, para protegerlos. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, que es una bendición la ley de Dios. Miren ustedes cómo es reiterado esto en Levítico 18, verso 5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Hay una constante en los 3 versículos y es cumplir para vivir. Los términos del pacto eran cumple y vivirás. ¿Y quién no desea la vida? ¿Quién no desea que sus hijos vivan? ¿Quién no desea que su esposa viva, su madre viva? Era de entender a los israelitas cuando se apresuraron para decir, claro que sí, porque ahí estaba de por medio, hermanos, la vida, estaba de por medio vivir. Por eso dijeron, los vamos a cumplir. Pero, como ya vimos, no tomaron en cuenta la pecaminosidad, que es necesario tener a Jesús para que Él neutralice esa pecaminosidad que hay en el ser humano y entonces Él le capacite para obedecer. Pero hoy estamos en las mismas. Porque hoy en día también nuestra condición natural es como la del pueblo de Israel. Ellos no pudieron comprender qué cosa, según Jeremías 17:9, hermano Carmelo, Isaías 1:5 y 6, Freddy y su servidor Isaías 24:6, ¿qué no pudieron comprender los israelitas para que nosotros veamos que de forma similar está nuestra condición ahora? Exactamente, Dios no se equivoca. Fíjense lo que dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, es engañoso el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos conocemos. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Entonces Dios sí nos conoce. Y por eso, así como Pedro, cuando él prometió y le dijo a Jesús que nunca lo iba a negar, que estaría con él hasta el fin, y es más, incluso hasta la muerte. ¿Y qué pasó más despuesito? ¿Verdad? Vimos una reacción diferente de Pedro. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos dice aquí en Isaías 1:5, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Nos damos cuenta que aquí nos dice que no pudieron comprender que sin Cristo no podían hacer nada. Así como leímos anteriormente, nos damos cuenta que el Señor Jesús es el único que nos ayuda a poder continuar con esta vida. Desde que Satanás llegó a esta tierra y engañó a nuestros primeros padres, el pecado reinó en todo este mundo. La única forma es Cristo Jesús, porque mira al final lo que nos dice en el versículo 5, todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Nos damos cuenta que las enfermedades dañan y el pecado es lo mismo. El pecado es como un cáncer que completamente daña toda la vida, porque cuando fallamos en un mandamiento decidimos, pues solo es uno, ahorita no podemos hacer nada, pero al siguiente vez podemos fallar el segundo mandamiento y el tercero y el cuarto, y así vamos, poco a poco, de poquito en poquito, hasta a un momento cuando ya la gracia se nos ha separado de nosotros y ya no sentimos nada, que ya no queremos volver a la iglesia, ya no queremos ni orar, ya no queremos ni abrir las Sagradas Escrituras, y cuando nos venimos a dar cuenta, ya
estamos muy lejos de poder alcanzar nuevamente la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero es reiterado esto, hermanos, de la condición de Israel, que dice el capítulo 64 y versículo 6 de Isaías, que si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero dije, esto es lo que está pasando ahora. Aquí es presentado, hermanos, el hecho en los 3 textos que se leyeron, en las 3 citas, incluyendo esta, que el hombre por naturaleza es pecador. El hombre es prácticamente como suciedad. Es un trapo de inmundicia. Viene siendo como, menciona aquí, los trapos que puede usar una mujer o que ha usado una mujer en su periodo menstrual. Así es presentado el ser humano en su estado pecaminoso. Dice, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la condición, hermanos, de la raza humana sin el Señor. Esa es tu condición sin Cristo, esa es mi condición sin Cristo. Es desesperante. Es algo, miren hasta dónde se compara con los paños menstruales de una mujer. ¿Cómo es de inmundicia la vida que una persona lleva sin el Señor? Y por eso es que Israel no pudo, porque no tomó en cuenta que para guardar los mandamientos necesitaba de que el Señor le ayudara con esto, le quitara esta pecaminosidad. Y Josué también, cuando el pueblo se apresuró para decir de que haría lo que el Señor dijera y que se pondría con él para buscar a Dios, Josué también les hizo ver esto. ¿No es cierto, hermano Carmelo? Exactamente lo que dice el Espíritu de Profecía, hermanos, realmente aquí, en mismo Patriarcas y Profetas, pero en la página 562. Dice, no podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es Dios santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiso decir Josué cuando dice no podréis servir a Jehová? Por su propia cuenta. Ustedes no van a poder servir a Jehová, no van a poder cumplir con sus mandatos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como hemos estado leyendo anteriormente, por nosotros no hay cosa buena. Dice Isaías, nuestros pecados, nuestras suciedades y toda nuestra enfermedad está desde la planta de los pies hasta la cabeza, hermano. Entonces Josué por eso les está diciendo, por ustedes no van a poder servir a Jehová, porque Él es un Dios santo. Y sigue diciendo, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habían quebrantado su ley, ésta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiara en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no queremos hacer o no hacemos nosotros las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Sin pedir siquiera la dirección de Dios, sin siquiera pedir la ayuda de Dios? Nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos y la mayor parte de las veces nos hundimos más, nos vamos más para adentro. ¿Por qué? Porque miren, un ejemplo, a mí me gusta mucho poner testimonios y ejemplos. Una vez le estaba hablando a mi hermano, le estaba diciendo, ¿verdad? Que por qué, ¿verdad? No quería conocer a Dios y saber que por medio de Dios es como nosotros podemos ser diferentes. Pero me decía, pero carnal, pero si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo soy hogareño, yo vivo feliz. Y es triste ya cuando una persona habla de por sí con su suficiencia propia, hermanos, porque nadie puede cambiar si no es que
invita a Dios por medio de su Espíritu a que lo cambie a uno. Bueno, mis hermanos, de esta manera creo que queda bien claro lo horrible que es el pecado y cómo se requiere de un Salvador que es Cristo el Señor. Busquémosle a Él este día, pidámosle que nos dé la victoria sobre todo mal hábito, sobre todo acto pecaminoso que estemos cometiendo, para que seamos libres completamente. De esta manera entonces vamos a pedirle de rodillas. ¿Qué les parece? Amén. Amante Padre, al mirar cómo es la pecaminosidad del pecado, que no nos ayuda, no nos permite deleitarnos en obedecerte, que nos impide disfrutar de la vida, que es lo que prácticamente, Señor, trae desgracia y nos convierte en inmundos. Hoy venimos para decirte, perdónanos tanta pecaminosidad, perdónanos las veces que te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, para odiar el pecado. Danos, por favor, un corazón nuevo, un corazón que rechace la maldad, un corazón que no transija con el pecado, que no le dé cabida, un corazón, Señor, donde haya lugar para ti. Amén. Un corazón donde tú tengas en él tu trono, donde, Señor, nosotros no amemos el pecado, sino más bien a Cristo. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser conscientes de esto para reconocer dónde está la causa de tanta tristeza y desgracia. Pero también, Señor, ayúdanos para que podamos finalmente salir de esa condición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, amén.